Televisa presenta. La democracia nos parece hoy la manera más natural y lógica de gobernarnos. Pero desde una perspectiva más amplia, la libertad de elegir a nuestros gobernantes ha sido apenas una preciosa y frágil excepción en la historia. La democracia mexicana, real pero novata, arraigó hace apenas un cuarto de siglo, cuando las nuevas instituciones ciudadanas y autónomas nos permitieron confiar en los resultados de las elecciones. Sin embargo, en el umbral de la segunda década del siglo XXI, parece haber un descontento profundo con ella. Los mexicanos resienten la pobreza y la desigualdad, así como los vicios de una clase política en la que la corrupción se mantiene. En otros países, esa misma insatisfacción ha llevado a los ciudadanos a desviar el camino de la libertad y a acercarse de nuevo al sendero del autoritarismo. Las democracias, aún las más consolidadas, también pueden morir. Por ello, nuestra democracia y sus instituciones deben defenderse de quienes se empeñan en debilitar y vulnerar una de las conquistas civiles más importantes de nuestra historia. Al comenzar el siglo XIX, Napoleón Bonaparte era la figura central del panorama político europeo, y España tenía un papel crucial para acrecentar su poder personal. En octubre de 1807, las tropas de Napoleón I invadieron España, y de aquel suceso, aunque no con esa intención, surgió el germen de nuestra historia electoral y democrática. En el curso de unos meses, Napoleón logró que abdicara el rey Carlos IV y que su hijo Fernando VII renunciara a sucederlo, para con ello dejar en el trono español a su hermano José Bonaparte. En mayo de 1808, los españoles se levantaron entonces contra el enemigo francés y comenzaron una guerra por su independencia. En la Nueva España, peninsulares y criollos también encontraron en la invasión francesa un buen motivo para defender su propia autonomía y a la corona española. Ante la ausencia de Fernando VII, los ayuntamientos de las ciudades y los pueblos del Imperio Español discutieron recuperar la soberanía depositada en él para configurarse como poderes autónomos y elegir tanto a sus autoridades locales como a sus representantes ante las Cortes, único poder que reconocían en la península ibérica. En la Nueva España, gente de las clases educadas de las parroquias y ayuntamientos eligieron diputados como representantes del virreinato ante las Cortes de Cádiz, cuyos integrantes peninsulares y americanos redactaron la Constitución de 1812, la primera constitución de España e Hispanoamérica. Desde la Nueva España llegaron 21 diputados a las Cortes de Cádiz. Entre ellos figuraba un sacerdote coahuilense, Miguel Ramos Arizpe, quien asumió con integridad su actividad parlamentaria. Yo no he salido de mi tierra a mendigar favores del despotismo. La misión que me confirió el pueblo de Coahuila es de honor y no de granjería. Ramos Arizpe destacó en la defensa de la autonomía de las llamadas provincias internas, en el norte del virreinato, y el derecho a un gobierno representativo. No ha sido nunca ni será jamás la América una cosa subalterna a la península. Ramos Arizpe intervino en la elaboración de los artículos 22 y 29 relativos a la condenable exclusión de las llamadas castas, los grupos étnicos y sus mezclas respecto del derecho a la ciudadanía y referentes a la población tomada en cuenta para la elección de los diputados a Cortes. Con los derechos establecidos en la Constitución de Cádiz,
el sistema de exclusión social reflejado en las castas fue reemplazado por un nuevo sistema de libertades políticas que se impulsaba a través de la igualdad de derechos y la universalización del voto para los ciudadanos. Ese sería el modelo que acompañaría a México en sus primeros años de vida independiente. En la Nueva España, la lucha por la independencia se había iniciado en 1810. Al principio como una rebelión por el restablecimiento de Fernando VII y por la inclusión de los novohispanos en el gobierno local. Tras la muerte de su primer caudillo, Miguel Hidalgo, José María Morelos se encargó de encabezar el movimiento y encauzar la idea de una nueva nación independiente. En 1814, el Congreso de Anáhuac, convocado por Morelos, elaboró la primera Carta Magna de la insurgencia, la Constitución de Apatzingán. En su capítulo 3 establecía que solamente los nacidos en América serían considerados ciudadanos, aunque los extranjeros podían obtener la ciudadanía bajo dos condiciones: si no se oponían a la libertad de la patria mexicana y si profesaban el catolicismo. Esta constitución nunca se puso en práctica, pero estableció el voto universal para todos los nacidos en América, sin importar sus orígenes étnicos o de casta. En 1823 se convocaron a las primeras elecciones, solo de varones, para formar un Congreso Constituyente que elaboraría la primera Constitución republicana, la Constitución de 1824, que establecía como sistema de gobierno una república representativa y dividía el Estado en tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Además, dictaba las condiciones para la elección de los distintos cargos como diputados, presidente, vicepresidente y jueces de la Suprema Corte de Justicia. En 1843, el presidente Antonio López de Santa Anna expidió las bases orgánicas de la República Mexicana, las cuales estipulaban que la condición de ciudadanos solamente la podían tener los varones mayores de 18 años si eran casados o mayores de 21 si no lo eran, además de contar con una renta de 100 pesos anuales. 7 años más tarde, en 1850, se sumaron otros dos requisitos: saber leer y saber escribir, un factor importante en la limitación de los derechos políticos en un país predominantemente analfabeta. Bien entrado el siglo XIX, México era un país caótico, dividido en facciones, un país de caudillos, asolado por los levantamientos, las revueltas y las invasiones extranjeras. Gran parte de los mexicanos no podían ejercer derecho político alguno y, además, los continuos cambios en el poder ejecutivo generaban gran inestabilidad. Con la pérdida de más de la mitad del territorio tras la invasión estadounidense de 1847, el control político que Antonio López de Santa Anna había ejercido sobre la ingobernable nación mexicana comenzó a resquebrajarse. Sin embargo, por aclamación de la supuesta mayoría con derechos políticos, regresó al poder por 11ª y última vez en abril de 1853. Se hizo llamar Alteza Serenísima y ejerció el poder de manera dictatorial. Estableció nuevos impuestos, prohibió la prensa libre y limitó la libertad de tránsito. La venta del territorio de La Mesilla a Estados Unidos en $10 millones, de los que solo pagaron 7 millones que el pueblo de México nunca vio, precipitó el fin de su popularidad, su exilio y la nueva polarización de las corrientes políticas. Los conservadores que apoyaban a Santa Anna, sin saberlo, habían aumentado la popularidad de los liberales. La revolución de Ayutla contra Santa Anna levantó a caciques regionales y contó con un fuerte apoyo popular. El nuevo presidente interino, Juan Álvarez, organizó su gabinete con algunos de los hombres más destacados del bando liberal.
Entre ellos, Ignacio Comonfort, ministro de Guerra, quien más tarde, en 1855, asumiría la presidencia. Con el triunfo liberal, las elecciones cobraron un sentido distinto, el de constituirse como medio de la voluntad popular. El derecho democrático en 1857 se estableció como parte de un andamiaje institucional que buscaba fundar un país moderno de ciudadanos libres. Frente a la supervivencia del sistema caudillista y corporativo que privilegiaba los fueros eclesiásticos y militares y los privilegios de los propietarios, el liberalismo significó una revolución que terminó con la estructura política heredada del virreinato. La Constitución de 1857 y la Ley Orgánica Electoral promulgada el 12 de febrero de ese mismo año transformaron los procesos electorales. El primer gran cambio fue el final de las elecciones indirectas en segundo y tercer grado. La intención era disminuir el control local y partidista. Si bien todavía los poderes locales podían controlar las elecciones y tutelaban a los electores, el sistema se había aligerado. La segunda innovación de 1857 fue la incorporación del voto secreto. Antes de esta reforma, los votos debían enunciarse en la casilla o firmarse en la boleta. En diciembre de 1857, el presidente Comonfort, que había jurado la Constitución, se adhirió a un levantamiento conservador que la desconocía. Ante este autogolpe de Estado que volvía ilegal la presidencia de Comonfort, el abogado Benito Juárez, presidente de la Suprema Corte de Justicia, se convirtió en presidente de la República por mandato constitucional. A pesar del brillante episodio que significó en nuestra historia la Constitución de 1857 y su valor en el reconocimiento de los derechos políticos de los ciudadanos mexicanos, la Guerra de Reforma y la invasión francesa que impuso al gobierno imperial de Maximiliano de Habsburgo hicieron que no pudiera ponerse en práctica hasta 1867, después del triunfo de la República. Para entonces, un nuevo caudillo se asomaba en el panorama del país, enarbolando contra Benito Juárez la bandera de la no reelección: Porfirio Díaz. En 1867 y en 1871, Porfirio Díaz perdió las contiendas electorales frente a Benito Juárez, quien refrendaba entonces su mandato por tercera y cuarta ocasión, respectivamente. Oponiéndose a la intención de Juárez, en el sentido de permanecer indefinidamente en el poder, Díaz promulgó en noviembre de 1871 el Plan de la Noria, en demanda de elecciones libres. De aquel texto se puede recoger una frase que, a la postre, resultaría profética: que nadie se eternice en el poder, y esta será nuestra última revolución. El Plan de la Noria fracasó, pero en medio de la pugna política, Juárez falleció. De manera interina, asumió entonces la presidencia Sebastián Lerdo de Tejada, que hasta ese momento se desempeñaba como presidente de la Suprema Corte de Justicia. En 1876, Díaz y Lerdo de Tejada se presentaron como candidatos a la contienda electoral, en la que Lerdo fue dado por vencedor. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia, encabezada por el liberal José María Iglesias, declaró que las elecciones habían sido fraudulentas. Así, el 10 de enero de 1876, Porfirio Díaz proclamó el Plan de Tuxtepec, que desconocía al gobierno lerdista. Con la batalla de Tecoac, en Huamantla, Tlaxcala, la rebelión salió triunfante y Díaz asumió el poder. A partir de ese momento, el oaxaqueño enfrentó una dura batalla. Por un lado, someter y ordenar a la nación, y por otro, consolidar su poder personal. El hombre que llegó a la presidencia enarbolando la bandera de la no reelección logró convencer a una buena parte de los mexicanos de que era muy importante que la reelección sucediera.
y permaneció en la presidencia, salvo un breve periodo, desde 1876 hasta 1911. Él era el padre que la nación mexicana supuestamente aún requería. Muchos mexicanos, irónica o benévolamente, lo llamaban el necesario. Porfirio Díaz asentó su poder sobre dos bases políticas que combatían la doctrina liberal: el regionalismo y el caciquismo. Bajo posturas superficialmente liberales, los caciques continuaron ejerciendo un férreo control regional, aunque entonces sí, dominado desde el centro por una administración federal efectiva y un ejército nacional que se enfrentaba rápidamente a cualquier amenaza de levantamiento local o regional. Las elecciones durante el porfiriato se mantuvieron como parte de un ritual político que refrendaba al régimen. No existían partidos políticos que integraran corrientes o posturas distintas de cara al electorado o a la opinión pública, sino que constituían apuestas parciales en torno a la figura del caudillo. El propio Díaz llegó a afirmar que la democracia no funcionaba en México porque, una vez elegido un presidente, todos se sumaban para quitarlo. De tal manera que el control político, sin verdaderas elecciones, sería la vía para mantener la estabilidad del país. Si en el terreno presidencial las elecciones eran solo un ritual, a nivel local podían existir mayores tensiones entre las élites, tanto por la selección de diputados como por la de gobernadores, que competían de acuerdo con intereses de familias o de cuadros administrativos y facciones militares. Durante 3 décadas, el régimen porfirista tuvo un desempeño económico sobresaliente, pero también una limitada orientación social con un gran rezago de injusticia. Sería esto último lo que llevaría a su fin. Para inicios del siglo XX, el régimen porfirista mostraba señales evidentes de decadencia. El control político de Díaz mermaba frente a las demandas de democracia y rectificación de atropellos y abusos, y ante su propio envejecimiento, mientras muchas voces reclamaban espacios para la participación política. En ese contexto, Díaz realizó una importante declaración. He esperado pacientemente porque llegue el día en que el pueblo de la República Mexicana esté preparado para escoger y cambiar sus gobernantes en cada elección, sin peligro de revoluciones armadas. Creo que, finalmente, ese día ha llegado. Aquellas palabras pronunciadas en 1908 resonaron en cada clase política entre quienes veían en ellas una oportunidad de buscar el poder. No obstante, Díaz decidió competir nuevamente por la presidencia en 1910. Sin embargo, más allá de los círculos palaciegos, la oposición crecía. Parte de ella se había organizado desde 1901 en la Convención de Clubes Liberales, donde se encontraron voces diversas, desde los hermanos Flores Magón, de ideología inicialmente liberal y después anarquista, hasta Antonio Díaz Soto y Gama, un abogado potosino de ideología liberal que pugnaba por elecciones libres y por reivindicar el derecho al voto. Las demandas por el sufragio efectivo y la no reelección se convirtieron en los ejes de la oposición. En 1905 se formó el Partido Liberal Mexicano, conformado por ciudadanos provenientes de una variedad de grupos sociales que incluían desde profesionistas hasta obreros, pasando por intelectuales y periodistas. Tras la publicación de la entrevista Díaz-Crillman, Francisco I. Madero escribió en 1909 el libro La sucesión presidencial de 1910, donde concluyó que la única manera para evitar un estallido revolucionario era convocar y respetar las elecciones de 1910, buscando que el propio Díaz abandonara pacíficamente el poder.
El discurso maderista tuvo eco en la oposición contraria al discurso radical del Partido Liberal. La tuvo en el liberalismo mexicano en general y en las incipientes organizaciones sufragistas que demandan el voto para las mujeres desde inicios del siglo XX. Por su parte, el gobierno porfiriano no se quedó cruzado de brazos y encarceló a Madero meses antes de las elecciones de junio de 1910. Porfirio Díaz fue declarado vencedor y ante las acusaciones de fraude electoral, Madero, que había huido de la cárcel, convocó a iniciar una revolución el 20 de noviembre. En unos meses el estallido revolucionario cobró fuerza y en mayo del año siguiente Díaz se vio obligado a renunciar y partir al exilio. En octubre de 1911, Madero fue electo presidente en las que fueron, quizá, las elecciones más limpias de la historia mexicana. Ya en el poder, realizó una reforma electoral, la primera en casi 40 años. Con ella, dio personalidad jurídica a los partidos políticos. Respetó la pluralidad ideológica y fomentó el debate político, abriendo paso a la libertad de prensa. En febrero de 1913, el gobierno de Madero recibió un mortal golpe de Estado y pasó a ocupar la presidencia su asesino, el general Victoriano Huerta, lo que dio inicio a una cruenta guerra civil. En 1916, Venustiano Carranza, afín a los principios constitucionales y democráticos de Madero, reinstaló el Congreso con el objetivo de conformar una asamblea constituyente que recogiera las demandas de los grupos revolucionarios y pusiera fin a la lucha armada. Entre otras cosas, propuso impedir la reelección presidencial, idea que sería recogida en el artículo 83 constitucional. En 1918, Carranza promulgó una nueva ley electoral que estableció el voto directo para todos los cargos, lo que, en teoría, restaría poder a los controles regionales y caciquiles que se habían heredado del siglo anterior. Además, incluyó la creación de partidos políticos para encauzar las demandas civiles y evitar el camino de las armas. En mayo de 1920, Carranza fue asesinado. Aquel trágico suceso evidenció que las facciones revolucionarias no estaban aún pacificadas ni dispuestas a aceptar el juego democrático. Durante la década de 1920, la presidencia se convirtió en un acuerdo entre Álvaro Obregón y otro caudillo sonorense, Plutarco Elías Calles, ambos generales revolucionarios, y las elecciones volvieron a ser una suerte de ritual, pero menos controlado que en el porfiriato, y también menos acompañado de azonadas y revueltas que fracasarían. Desde finales de la década de 1910 y especialmente durante los años 20, hubo un auge de partidos políticos con ambiciones nacionales. En 1929, para cerrar una década de intensa actividad política, nació el Partido Nacional Revolucionario, la respuesta institucional de Plutarco Elías Calles para organizar y dar cauce a las facciones revolucionarias en favor de un proyecto nacional. La vida política de México iniciaba así un nuevo capítulo. Una de las consecuencias inmediatas de la Revolución Mexicana fue la creación de un sistema político dominado por la fragmentación de las fuerzas revolucionarias, lo cual no permitía construir un proyecto nacional como lo proponían Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. En ese contexto, se creó un partido político que logró convertir las rebeliones en discusiones internas. Así nació, en 1929, el Partido Nacional Revolucionario, PNR. A la par, se configuraron bloques legislativos de obreros, campesinos y otros gremios, los cuales, afiliados al partido oficial, terminaron con la independencia que el poder legislativo había vivido en los años previos.
El PNR sostuvo su primera contienda en 1929, cuando su candidato Pascual Ortiz Rubio enfrentó al exsecretario de Educación, el opositor José Vasconcelos, quien aglutinó el respaldo de amplios sectores sociales. La campaña se vivió con violencia. Caciques como el potosino Gonzalo N. Santos se vieron inmiscuidos en los peores actos e incluso en la muerte de numerosos simpatizantes vasconcelistas. El día de elección, antes de cerrarse las casillas, los periódicos ya declaraban ganador a Ortiz Rubio. Los reclamos de fraude no se hicieron esperar. Vasconcelos incluso consideró la vía armada, pero terminó por abandonar sus aspiraciones y decepcionar a sus seguidores. Años después, al llegar al poder Lázaro Cárdenas en 1934, procuró unir en un proyecto nacional a la clase obrera en una organización, la Confederación de Trabajadores de México, o CTM, afiliada desde luego al partido oficial. En 1938, el PNR se convirtió en el Partido de la Revolución Mexicana, PRM. Una organización que ya no era solo de los generales, sino también para las masas que se incorporaban al partido en organizaciones colectivas. En la elección presidencial de 1940, actos violentos enfrentaron a los partidarios de ambos candidatos a la presidencia. El general Manuel Ávila Camacho del Partido de la Revolución Mexicana y el general Juan Andreu Almazán del Partido Revolucionario de Unificación Nacional. Cerca de 30 personas murieron aquel día. El vencedor en las elecciones, Ávila Camacho, intentó en su gobierno poner fin a aquella violencia al centralizar los procesos electorales y promover la competencia partidista. En 1946, el partido oficial cambió su nombre a Partido Revolucionario Institucional, el PRI. Y el presidente promulgó la Ley Federal Electoral, que creó la Comisión Federal de Vigilancia Electoral, bajo control de la Secretaría de Gobernación. Con respecto a los partidos, la nueva ley proponía mayores restricciones para su registro, contar por lo menos con 30,000 asociados en el país y tener presencia en 2/3 partes de las entidades federativas. Esta nueva ingeniería electoral restringía a los partidos y especialmente la creación de nuevas fuerzas y acababa con el multipartidismo que había distinguido la década anterior. El sistema de partido hegemónico se consolidó en estos años. La violencia cedió su lugar a un mecanismo de control electoral orquestado por el partido oficial y el gobierno en turno. El sistema permitía que el presidente designara soberanamente a su sucesor. La designación se conoció como el dedazo y al candidato beneficiario como el tapado, hasta que su carácter se volvía público. En estas condiciones de inequidad, ocurrió por lo menos un avance histórico. En 1953, ya bajo el gobierno de Ruiz Cortines, se le reconoció a la mujer el derecho al voto, que fue ejercido por primera vez en los comicios federales del 3 de julio de 1955. México llegó a la década de los 60 como un país sin gran competencia política. El PRI gobernaba las 32 entidades del país y solo un puñado de representantes de la oposición ocupaban escasas curules en la Cámara de Diputados. Para gran parte de la población, sobre todo los más jóvenes, era un régimen asfixiante que controlaba toda la vida pública y no toleraba disidencia alguna. En 1968 fue un momento crucial en la historia de México. El presidente Gustavo Díaz Ordaz creía ver la intervención del comunismo internacional en la creciente ola de protestas multitudinarias que agitaron la Ciudad de México. No vacilaría para hacer respetar su autoridad.
Y el 2 de octubre de 1968, faltando pocos días para la inauguración de los Juegos Olímpicos, durante un mitin pacífico en la plaza de Tlatelolco, se perpetró una masacre al intentar capturar a los líderes estudiantiles. Ningún responsable fue castigado y oficialmente se acusó a los propios estudiantes de haber instigado la matanza. Pero aquellos últimos años de la década de los 60 marcarían un antes y un después en la vida política y la lucha democrática de México. Luis Echeverría, secretario de Gobernación de Díaz Ordaz, llegó al poder en 1970. El voto ejercido en las urnas formaba parte, como en tiempos porfirianos, de un mero ritual político. Una simulación que poco expresaba la preferencia electoral de los ciudadanos. Buscando calmar a los inconformes, en 1973 se creó la Comisión Federal Electoral para organizar los comicios. Y se disminuyó la edad para ser electo diputado y senador con la intención de abrir espacios a la juventud. En ese contexto, en medio de disputas internas, el Partido Acción Nacional decidió no participar en las elecciones presidenciales de 1976. En las que José López Portillo fue el único candidato. La ausencia de oposición urgió una modificación en el sistema. Con la reforma política de 1977, promovida por el secretario de Gobernación Jesús Reyes Heroles, el Congreso albergó por primera vez a diputados comunistas. Y resuelto todo. El PAN incrementó el número de diputados federales. Y para las elecciones de 1982, 7 candidatos se disputaron la titularidad del Ejecutivo. En aquel año, 1982, una disminución en los precios internacionales del petróleo y una pésima administración gubernamental en otros ámbitos llevó a la quiebra de la economía mexicana. La crisis desató protestas en amplios sectores de la población. Poco a poco el PRI había ido perdiendo sus bases populares y se volvió obvio que México era gobernado por un sistema político autoritario, corrupto y derrochador, cuya única salida era la democracia. El sistema político mexicano se encontraba en un punto de quiebre. Al interior del partido oficial, ante el avance de los tecnócratas, las voces de izquierda democrática exigieron transparentar la elección de candidatos. Al no hallar respuesta de las autoridades del PRI, un grupo de priistas encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas abandonó el partido. Como candidato de un frente de pequeñas organizaciones que tiempo después se institucionalizaría como Partido de la Revolución Democrática, PRD, Cárdenas se enfrentó en 1988 en una campaña histórica al panista Manuel J. Cloutier y a Carlos Salinas de Gortari, candidato del PRI. La autoridad electoral encabezada por el secretario de Gobernación Manuel Bartlett dio la victoria a Salinas de Gortari. El presunto fraude fue especialmente visible con la caída del sistema informático, el cual, hasta el momento de fallar, mostraba como triunfador a Cárdenas. En la Cámara Baja, el PRI alcanzó 260 diputados, frente a los 240 que de manera conjunta alcanzaron sus opositores.
el sistema político mexicano dejaba finalmente de ser un monopolio para convertirse en un sistema tripartidista. Está eliminando estas viejas actitudes. Ante una creciente demanda social por un sistema electoral justo, en mayo de 1990 tuvo lugar una nueva reforma electoral que modificó las condiciones de competencia política con la aparición del Instituto Federal Electoral, el IFE. Declaro formalmente instalado el Consejo General del Instituto Federal Electoral, seguro de que sus resultados serán para bien de la República. Muchísimas gracias. Entre aquel avance democrático, el convulso año de 1994 sería crucial en nuestra vida pública y en la conquista de la libertad democrática. Ante el caos y para evitar el debilitamiento del sistema político, comenzó a gestarse una nueva reforma electoral que integró la figura de los observadores electorales e instituyó la de los consejeros ciudadanos. Un paso histórico para ciudadanizar el sistema electoral. Aunque Ernesto Zedillo, candidato del PRI, ganó las elecciones, el juego democrático comenzó a abrirse. Para 1995, 4 de las 32 entidades federativas eran gobernadas por la oposición. Y por primera vez, en las elecciones de 1997, los ciudadanos a través del IFE organizaron las elecciones, con lo que se inició una nueva etapa en la vida electoral mexicana. El fin de la hegemonía priista. Con el triunfo presidencial de Vicente Fox en el año 2000, se sentía un ánimo democrático que también alimentaba el prestigio de la autoridad electoral, que era reconocida tanto en México como en el extranjero. El gobierno panista, sin embargo, no cumplió con las grandes expectativas puestas en la democracia y la transición política. En 2006, una nueva contienda presidencial puso en entredicho la joven democracia mexicana. En ella, 2 candidatos destacaron manteniendo hasta el día del cierre de las campañas una estrecha distancia en las preferencias del voto. Andrés Manuel López Obrador por el PRD y Felipe Calderón por el PAN. Al cerrar las casillas, el conflicto se hizo evidente. Con menos del 1% de los votos favoreciendo a Calderón por encima de López Obrador, ambos candidatos se autoproclamaron ganadores y rindieron protesta. Calderón como presidente en una caótica sesión en el Congreso y López Obrador en el Zócalo como presidente legítimo. El conflicto postelectoral continuó con la toma de la Avenida Reforma en la Ciudad de México por parte del candidato de izquierda. Para responder a la crisis electoral, en 2007 tuvieron lugar una serie de reformas político-electorales que buscaban dar mayor equidad en la contienda, reducir el gasto de los partidos, limitar la relación de estos con los medios de comunicación y mejorar la fiscalización de los recursos de campañas. El amplio desencanto con la transición democrática y los efectos de una escalada de violencia por parte del crimen organizado se hicieron presentes en la elección de 2012, donde resultó ganador el candidato del PRI, Enrique Peña Nieto. El PRI no cumplió con las expectativas de la ciudadanía que votó por su regreso. La violencia continuó en ascenso y las viejas prácticas de corrupción fueron la marca del sexenio. Una sombra que poco a poco contribuyó al absoluto desprestigio de los partidos políticos. La más reciente reforma constitucional en materia electoral entró en vigor en febrero de 2014.
el IFE dio paso al INE, un instituto nacional con la función de homologar los procesos electorales en todo el país. Y, entre otras cosas, se implementaron las candidaturas independientes. El 1 de julio de 2018, tras una acalorada campaña por la presidencia, Andrés Manuel López Obrador, con un nuevo partido, Morena, resultó vencedor con un amplio apoyo popular. Estas elecciones refrendaron la democracia en que México ha vivido desde el año 2000. En nuestro país, gracias a la labor ciudadana en la conformación de las mesas directivas de las casillas y el papel organizador y arbitral del INE, los votos cuentan. Con todo, desde algunas posiciones políticas se ha buscado repetidamente desprestigiar a la autoridad electoral, minimizar el valor de la participación de los ciudadanos e incluso reducir la importancia de lo alcanzado en nuestra vida democrática en las últimas décadas, como si la democracia hubiera nacido solo en la última elección federal. El entramado institucional construido desde la década de 1990 garantiza que las elecciones se realicen hoy lejos de la influencia del Poder Ejecutivo, a diferencia de lo que sucedía en los años más sombríos del régimen que tuteló al país la mayor parte del siglo XX. Suprimirlo o someterlo sería un enorme retroceso que podría conducirnos de nuevo al autoritarismo y al poder unipersonal que ya hemos superado. El mundo vive en nuestros días un retroceso global de la democracia. En las elecciones de muchos países ya no solo está en juego un cambio de gobierno, sino un cambio en la naturaleza misma de la democracia liberal. Incluso algunas de las más antiguas y sólidas democracias como la de Estados Unidos han atravesado recientemente por una situación así. Las agresiones verbales a la prensa, a las voces disidentes, a las instituciones electorales autónomas, el ataque a las organizaciones de la sociedad civil organizada, el debilitamiento de los contrapesos democráticos, la anulación de la división de poderes o el acaparamiento de la agenda pública son síntomas que alertan de la posibilidad del regreso a un país de un solo hombre. Sin democracia, la libertad es una quimera. Sin libertad, la democracia es despotismo. Octavio Paz, quien escribió esta frase, tenía razón. Los mexicanos debemos defender la democracia y la libertad que tanto nos costó conquistar. Si perdemos la libertad, perderemos la democracia. Y si perdemos la democracia, perderemos al país.